Hola, buenos días. Mi nombre es Margarita. Yo elegí el conductismo, elegí a Skinner y sus teorías. Frederick Skinner. Skinner nació en Susquehanna, Pensilvania, Estados Unidos, hijo de Grace y William Skinner, un abogado. Se hizo ateo después de que un maestro cristiano tratase de calmar su miedo al infierno que su abuela le había descrito. Su hermano Edward, 2 años y medio más joven, falleció de un derrame cerebral. Formó parte del Colegio Hamilton en Nueva York con la intención de convertirse en escritor. Después de graduarse, Skinner pasó un año en Greenwich intentando formarse como escritor de ficción, pero pronto se desilusionó con sus habilidades literarias. Pensó que tenía poca experiencia, que le faltaba una fuerte perspectiva personal con la cual escribir. Este periodo, el cual más tarde llamó el Año Oscuro, leyó An Online of Philosophy de Russell, en el cual Russell discutía la filosofía conductista de los psicólogos, especialmente de Watson. Después de haber fracasado en su intento por hacerse escritor, hacia 1926 Skinner se hace conductista, con el interés de tratar de comprender la conducta humana, de la mano de los escritores como Loeb, Russell, Watson y Pavlov, y trayendo de su adolescencia una primigenia influencia por parte de Bacon. Estudió psicología en Harvard en 1928 y ahí comenzó su búsqueda. Fueron dos autores los cuales influenciaron en su fundamentación epistemológica, como Darwin. Mach de Darwin y Skinner hereda su determinismo ambiental, llegando a afirmar en las últimas décadas que el análisis experimental de la conducta es una rama de la biología. De Mach toma tres conceptos claves: el valor biológico del conocimiento, el fenómeno y el análisis funcional. De Skinner es la búsqueda de orden en un fenómeno aparentemente aleatorio, indeterminado e impredecible, la llamada conducta voluntaria. Afortunadamente, esta búsqueda llegó a un buen puerto, dando origen a una nueva visión de la psicología del hombre y de sus posibilidades tecnológicas con respecto a sí mismo. Sin embargo, la búsqueda no comenzó de la nada, sino que estuvo encauzada dentro de ciertos supuestos epistemológicos, algunos explícitos y otros no. Hablemos de la superstición de la paloma. La superstición de la paloma es un experimento ya clásico de Skinner que fue llevado a cabo en 1948. Es un experimento en donde participaron 8 palomas hambrientas, las cuales fueron introducidas en la llamada caja de Skinner. Esta caja disponía de comida en intervalos con independencia de la respuesta que emitieran. No obstante, en este experimento se observó que todas las palomas adoptaron un condicionamiento evidente, lo que constituyó un aspecto importante de este experimento. Por ejemplo, una de las palomas aprendió a dar vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la caja. Otra paloma pegaba su cabeza a una de las esquinas superiores de un modo muy característico y una tercera desarrolló la respuesta de sacudir la cabeza. Cada paloma desarrolló por ende una respuesta propia, idiosincrática. Tanto fue así que daba la impresión de que las palomas se comportaban de ese modo tan particular debido a que creían que su conducta provocaría la aparición de la comida, nada más lejos de la realidad. Es por este motivo por el que esta conducta se le denominó supersticiosa. La explicación que ofreció Skinner sobre este fenómeno apelaba al esfuerzo recibido, entendido que cualquiera que fuese la respuesta que el sujeto acababa de realizar justo antes de la administración de la comida, que es la recompensa, resultaría reforzado por una recompensa. De otro modo, las múltiples respuestas que las palomas emitieran antes de la presentación de la comida, la que resultase casualmente contigua a la recompensa, sería reforzada. De ahí que cada paloma realizara su particular respuesta. Es importante advertir que este procedimiento no es en rigor un procedimiento de condicionamiento operante, es un procedimiento de condicionamiento clásico. La literatura científica ofrece experimentos cuyos resultados invitan a cuestionar la conclusión que obtuvo Skinner. De una parte, se ha encontrado que en un procedimiento como el utilizado por Skinner se generan patrones relativamente específicos de comportamiento que están en función de la proximidad al reforzador y de la
especie animal utilizada en el experimento. En particular, algunos investigadores han observado que las palomas desarrollan respuestas idénticas, es decir, no idiosincráticas. Sin embargo, también es posible encontrar otros resultados que apoyan la explicación de Skinner, al encontrar que cada paloma desarrolla su propia conducta distintiva. Sea como fuere, la superstición es una conducta más o menos habitual en el comportamiento humano. El ritual es cambiar la suerte de una de las cartas y es habitual. Unas pocas conexiones accidentales al azar entre un ritual y consecuencias favorables son suficientes para establecer un mantenido comportamiento a pesar del hecho de que no haya reforzamiento causal. Estos comportamientos no tienen efecto real sobre la suerte de un sujeto, justo como en el caso donde la paloma era alimentada independientemente de su conducta. El proyecto de la paloma es otro proyecto de Skinner, es uno de los más curiosos y menos conocidos. Fue el llamado Proyecto Paloma, el cual consistía en entrenar palomas para ser usadas en la Segunda Guerra Mundial como proyectiles suicidas. Skinner advirtió que podía condicionar a las palomas para que siguieran y picotearan una figura determinada en busca de alimento, como un cuadrado o un círculo. Si lo colocamos ante la paloma una placa transparente en el que se refleja la figura de un objetivo, la paloma, esforzándose por picotear la figura, orienta su cuerpo y su cabeza hacia el objetivo. Y si encerramos la paloma en un aparato capaz de utilizar los movimientos de la paloma para rectificar su dirección, el aparato se mantendrá orientado en dirección al objetivo. Dicho de otro modo, tendremos un proyectil capaz de perseguir un blanco en movimiento. Finalmente se consiguió con ayuda de ingenieros en telecomunicaciones crear un aparato muy preciso al que se le llamó proyectil pelícano, debido a que el pico del aparato era más grande que los propios explosivos que llevaba la paloma. El aprendizaje de las palomas también progresó adecuadamente, siendo éstas capaces de reconocer formas de barcos, aviones y tanques. Cada paloma seguía solamente la figura que había aprendido a seguir y no otras que aparecían en su pantalla. No hacían caso a elementos distractores como nubes o humo. Llegó a conseguir que hasta 3 palomas trabajaran en equipo picoteando en dirección a un objetivo, para eliminar así fallos individuales, pudiendo viajar 3 palomas en un mismo proyectil, a pesar de que en aquella época Estados Unidos no disponía de ningún mecanismo para dirigir proyectiles y que este mecanismo funcionaba en el laboratorio. El proyecto fue cancelado al resultar algo grotesco y no ser tomado en serio. Teoría de Skinner. Skinner llamaba a su clase de conductismo radical. El conductismo radical es la filosofía de la ciencia del comportamiento. Busca entender el comportamiento como una función del medio ambiente del pasado. Un análisis funcional del comportamiento hace posible producir tecnologías del comportamiento, a diferencia de otras formas de conductismo menos austeras. No acepta eventos privados como el pensamiento, la percepción o emociones no observables en encuentros causales del comportamiento de un organismo. La perspectiva puede ser declarada de la siguiente manera: lo que se siente o se observa introspectivamente no es un mundo no físico de conciencia, mente o vida mental, sino el cuerpo del observador. Esto no significa, ¿cómo demostraré luego que la introspección es una clase de investigación psicológica? Tampoco significa que lo que se siente o se observa introspectivamente son las causas del comportamiento. Un organismo se comporta de la manera que lo hace debido a su presente estructura, pero la mayoría de esto está fuera del alcance de la introspección. Ahora tenemos que contestarnos cómo insisten los metódicos que estudian el comportamiento con la historia genética y del medio ambiente de una persona. Lo que se observa introspectivamente son ciertos productos colaterales de esas historias. De esta manera reparamos el gran daño influido por los mentalistas. Cuando lo que una persona hace es atribuido a lo que está sucediendo dentro de él, la investigación es traída a un final. ¿Por qué explicar la explicación? Por 2500 años la gente se ha preocupado por sentimientos y vida mental, pero solo recientemente un interés ha sido mostrado en un análisis más preciso del papel que desempeña el medio ambiente.
La ignorancia de ese papel fue lo que comenzó las ficciones mentales y ha sido perpetuado por las prácticas explicativas a los cuales dieron lugar. Skinner creía que el comportamiento es mantenido de una condición a otra a través de consecuencias similares o idénticas a través de estas situaciones. En síntesis, los comportamientos son factores casuales que son influenciados por consecuencias. Su contribución al entendimiento del comportamiento influenció a muchos otros científicos al explicar el comportamiento social y sus contingencias. Refuerzo es un concepto central en el conductismo y era visto como un mecanismo central en el modelamiento y control del comportamiento. Una idea equivocada común es que el refuerzo negativo es sinónimo de castigo. Esta idea equivocada es bastante fuerte y es comúnmente encontrada hasta en conceptos escolares de Skinner y sus contribuciones. Para ser claro, mientras que refuerzo positivo es el fortalecimiento del comportamiento por medio de la aplicación de algún evento, por ejemplo, el elogio después de un comportamiento que es realizado, refuerzo negativo es el fortalecimiento del comportamiento por medio de la eliminación o evasión de algún evento eversivo, por ejemplo, abrir y levantar un paraguas encima de la cabeza en un día lluvioso, reforzando que cese la caída del agua. Las dos formas de refuerzo fortalecen el comportamiento o incrementan la posibilidad que un comportamiento vuelva a ocurrir. La diferencia se encuentra en si el evento de refuerzo es algo aplicado como un refuerzo positivo o algo eliminado, o sea, un refuerzo negativo. El castigo y la extinción tienen el efecto de debilitar el comportamiento o reducir la futura probabilidad de que un comportamiento ocurra por la aplicación de un estímulo, evento adverso, como un castigo positivo o castigo por medio del estímulo contingente, el retiro de un estímulo deseado, castigo negativo o castigo por medio de un retiro o contingente o la falta de un estímulo de recompensa, lo cual causa que el comportamiento cese, o sea, la extinción. Skinner también buscaba entender la aplicación de su teoría en el contexto más amplio de la aplicación del conductismo a organismos vivientes, sobre todo la selección natural. Programas de refuerzo. Parte del análisis del comportamiento de Skinner involucraba no solo el poder de una manera instancia de refuerzo, sino los efectos de programas particulares de refuerzo a través del tiempo. Los programas más notables de refuerzo presentados por Skinner eran el intervalo y de razón, refuerzo continuo y que es entrega constante de refuerzos por una acción. Cada vez que una acción era realizada, el sujeto inmediatamente y siempre recibía un refuerzo. El método es poco práctico para usar y el comportamiento reforzado es pronto llevado a la extinción. El refuerzo de intervalo, que es fijo o variable, fijo refuerzo siguiendo la primera respuesta después de una duración determinada, variable el tiempo que tiene que pasar antes de que una respuesta pueda producir un refuerzo no es determinado, sino que varía alrededor de un valor promedio. El refuerzo de razón, que es fija variable, fija un determinado número de respuestas, debe ocurrir antes que haya un refuerzo y variable el número de respuestas antes de que se produzca el refuerzo es un promedio. Esto sería todo. Muchas gracias.